Hola a todos, soy Jorge Miranda y en el día de hoy vamos a hacer uso del periférico UART del DCPIC 30F4013 y lo vamos a enlazar con el software Python IDE a través de una interfaz gráfica que voy a realizar utilizando el Python, por medio del cual voy a comunicarme con el DCPIC 30F4013 y hacer un tipo de accionamiento, ¿no? Dependiendo del dato que yo le transmita a través de la interfaz gráfica. Para hacer todo eso de ahí tengo que tener en cuenta los siguientes materiales. Vamos a usar un FTDI 232 que justamente va a ser como un puente entre la laptop por medio del puerto USB y por medio de los pines seriales TXRX del DCPIC 30F4013. Esto de acá, este dispositivo, para poder ser reconocido por la PC o la laptop, tenemos que instalar un driver, que es el FTDI driver. Este FTDI driver lo pueden directamente descargar de la siguiente URL. Acceden al driver que quieran instalar dependiendo del sistema operativo que esté corriendo en su laptop o en su PC. Una vez que instalen eso de ahí, reinician su laptop y va a funcionar de la manera correcta. Aparte de ello, tienen que tener en cuenta el software MPLAB XIDE, que es el entorno de desarrollo donde vamos a tipear todo nuestro código, el compilador XC16, el programa Piki3, como también el entorno de desarrollo Python IDE, cualquier entorno de desarrollo por medio del cual voy a crear interfaz gráfica. Básicamente la comunicación UART solamente va a consistir en hacer uso de dos pines. Esos pines va a ser el RX y TX, pero ustedes pueden ver que acá hay RX, TX, o sea, es decir, hay un par de RX, TX. Eso hace referencia de que el DCPIC 30F4013 contiene no solamente un periférico UART, sino contiene más de un periférico UART. Pero ambos periféricos trabajan de la misma manera, sino que son independientes, ¿no? Ahora, por parte del pin 26 vamos a recibir datos y por parte del pin 27 vamos a transmitir datos. Entonces, para entender lo que es la comunicación UART, tenemos que hacer uso de la siguiente trama de datos. En una comunicación UART, que es una comunicación asíncrona de transmisión y recepción, vamos a tener en cuenta la trama de datos. La trama de datos constituye en sí cómo se va a establecer una comunicación por medio de la comunicación UART. Dice que para que tu dispositivo transmisor pueda establecer una comunicación adecuada con el receptor, tiene que seguir los siguientes pasos. Iniciar un bit inicio, o sea, mandar un bit inicio indicaría de que a partir o después del bit inicio mandado va a seguir los bits de datos, o sea, la información que uno quiere enviar. Una vez que uno envía la información por el pin TX, puede adicionalmente enviar un bit de paridad, que es un bit usado para la posible detección de errores en la transmisión, y el último importante es el bit de stop, el cuarto paso. El bit de stop o el bit de paro indicaría el fin de la comunicación. Entonces, el transmisor y receptor deben justamente respetar esta trama de datos. Si uno de ellos no respeta o no hace uso de la misma configuración por parte del transmisor y receptor, la comunicación no va a ser adecuada, va a ser errónea, ¿no? Entonces, si uno acá configura, por ejemplo, que va a hacer uso de un bit de paridad y acá no va a hacer uso de un bit de paridad, va a haber error en la comunicación. Ambos deben tener la misma configuración, ¿no? Adicionalmente a eso, tiene que ver con la velocidad. Si yo quiero transmitir más rápido los datos o quiero repetir más lento los datos, como también quiero recibir más lento o más rápido los datos. Eso se va a llamar los baudios. Los baudios básicamente van a reflejar en sí o definen en sí la velocidad de bits o de símbolos por unidad de segundo. Es decir, los baudios expresan la velocidad de transmisión como de recepción en una comunicación UART. Esos baudios, uno cómo lo configura en el DCP30F4013 a través de los registros. Esos registros los voy a explicar más adelante, sino de que esto de acá es algo universal. Esto de acá se van a repetir en cualquier otro dispositivo que pueda establecer una comunicación UART. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que en el transmisor debe ser configurado de la misma manera que el receptor. En cuanto a su velocidad, en cuanto a los datos que va a enviar, en cuanto a si va a usar un bit de paridad o no va a usar, y en cuanto a cuántos bits de stop puede usar.
¿Cuáles son los alcances de conocer la comunicación UART? Son infinitos. Bueno, son muchísimos, mejor dicho. Son bastantes, ¿no? Desde justamente manejar o comunicarse con un dispositivo Wi-Fi como es el ESP8266, como los módulos GSM o los módulos Bluetooth, como tu laptop, como tu PC, como cualquier otro dispositivo que haga uso de la comunicación UART. Entonces, es algo importante, es un periférico muy importante a la hora de hacer aplicaciones. En este caso, la aplicación que yo voy a realizar es lo siguiente. Yo por medio de la PC, de mi laptop, voy a crear una interfaz gráfica. Para tal motivo, voy a tener que hacer uso del software Python. Una vez creada la interfaz gráfica, que tiene esta apariencia, algo sencillo, esta apariencia, yo voy a crear unos botones. Estos botones lo que van a hacer es encender, apagar o simplemente blinkear un LED. Cuando yo acciono un botón, mi laptop lo que va a hacer es enviar unos datos por el puerto USB. Este puerto USB que va a estar conectado al FTDI, al driver FTDI, lo que va a hacer es va a tener todo el hardware ya adecuado y lo que me va a brindar son unos pines serial de transmisión y recepción. Estos pines serial de transmisión y recepción lo que voy a hacer es conectarlo al DSPIC 30F4013. Los datos que yo estoy enviando de parte de la PC van a irse directamente por estos pines del FTDI. En el DSPIC lo que yo voy a hacer es leer esos datos, analizar esos datos, dependiendo de qué condición se cumple, hacer un tipo de accionamiento, ¿no? Este diodo LED va a estar conectado al puerto D, específicamente en el pin RD0, es decir, en el pin 26, y vamos a verificar su uso justamente en físico, ¿no? Verificando de que esté trabajando bien la comunicación por parte de la interfaz gráfica. Entonces, acá van a haber dos partes. Uno, la configuración de Python para justamente habilitar su puerto serial por USB y la interfaz gráfica. Y otro tiene que ver con el DSPIC. Entonces, esto lo vamos a dividir en dos partes. Uno, este primer video va a ser relacionado al DSPIC. En este caso, el DSPIC lo que está haciendo es recibir datos por parte del Python o de la laptop, ¿no? Como está trabajando con modo receptor, en este video voy a configurar el DSPIC en modo receptor. Y en el próximo video voy a hacer uso de la configuración de Python para hacer la interfaz gráfica y lo que es la comunicación serial, que va a ser como modo transmisor. Y luego, en ese mismo video, voy a verificar que esté funcionando de la manera correcta. Entonces, vamos a configurar al DSPIC en modo receptor. Para hacer eso de ahí, tenemos que ir a su datasheet del DSPIC 30F4013, pero yo les recomiendo que vayan al datasheet que hace referencia a toda la familia, ¿no?, del DSPIC 30F. Acceden ahí, van a la sección 19 que hace referencia al UART y pueden ir a introducción, van a ver cómo está constituido en sí el UART del DSPIC 30F4013 y por medio de su registro vamos a configurar. Acá ya viene lo importante, ¿no? ¿Cuáles son esos registros que configura el UART? Bueno, esos registros son los siguientes. Son 5 registros en sí. Primero, segundo, tercero, cuarto y el quinto, ¿no? Acuérdense siempre de su trama de datos, ¿no? En una trama de datos, ¿qué cosa pueden visualizar? Los bits de datos, la velocidad de transmisión, si hay bit de paridad o no. Eso de ahí cómo se configura a través de los registros UXMode. Este X hace referencia a cuál va a ser el UART, si va a ser el UART número 1 o si va a ser el UART número 2. Para nuestro caso voy a hacer uso del UART número 1, o sea, voy a utilizar el pin U1RX y el pin U1TX. Este UXMode lo que va a hacer es configurar el modo de trabajo del UART. Por el modo de trabajo vamos a entender que si el DSPIC va a trabajar con cuántos bits de datos, es decir, si va a ser 8 bits de datos o 9 bits de datos, si queremos hacer uso de un bit de paridad o si no queremos hacer uso de bit de paridad, si va a haber un bit de stop o pueden haber 2 bits de stop. Eso como lo configuramos haciendo uso de registro mode. Si queremos saber el estado del UART, si se recibió o si se transmitió un dato o un carácter, tenemos que hacer uso de registro UXSTA. Adicionalmente a eso, para configurar la velocidad de transmisión o recepción del DSPIC 30F4013, tenemos que acceder al registro UXBRG.
Este registro lo que va a hacer es configurar la velocidad de la comunicación UART por parte del DCPIC. Eso de acá lo van a encontrar en su datasheet. Vamos a ir más abajo. Primero voy a configurar la velocidad. Para hacer eso de ahí tenemos que acceder a al siguiente registro. Ustedes pueden hacer uso de la siguiente fórmula, donde ustedes pueden percatarse que el registro o la velocidad de baudios hace referencia o depende en sí de la frecuencia de ciclo de instrucción. Dependiendo del valor de la frecuencia de ciclo de instrucción y de la velocidad de transmisión y recepción del UART, uno reemplaza y va a obtener el valor adecuado para el siguiente registro. En vez de hacer esos cálculos, uno ya puede hacer uso de las siguientes tablas. Estas tablas van a depender de la frecuencia de ciclo de instrucción. Si suponemos que mi frecuencia de ciclo de instrucción es de 5 MHz, yo variando el registro BRG voy a variar la velocidad en baudios. Si yo quiero, por ejemplo, configurar para que la velocidad de comunicación sea de 9600 baudios y sé que la frecuencia de ciclo de instrucción es de 5 MHz, entonces el registro debe ser 32. Si quiero que sea mucho más rápido, la velocidad en baudio debe ser mucho mayor. Por tal motivo, el BRG debe ser el elemento que sacan, 15 o 7. Pueden hacer uso de esta tabla o si no, hacer uso de la siguiente fórmula, ¿no? Que debe ser lo mismo. Entonces, vamos a configurar el DCPIC. Vamos a ir al entorno de desarrollo MPLAB XIDE. Abrimos el entorno de desarrollo MPLAB XIDE. Vamos a darle New Project. Está Galon Project, damos Next, elegimos el dispositivo DCPIC 30F 4013, le damos Next, por el momento elegimos simulador, elegimos el compilador XC16, acá vamos a elegir dónde vamos a guardar el proyecto. Por ejemplo, yo lo voy a guardar en desktop. Voy a crear una carpeta llamada UART DCPIC 30F 4013. Dentro de esa carpeta voy a ponerle Open y acá voy a guardar el proyecto, ¿no? Voy a ponerle acá UART DCPIC 30F 4013 y se va a crear el proyecto en la parte que está en la parte izquierda del entorno de desarrollo MPLAB XIDE. Esperamos a que se cree el proyecto. Una vez creado el proyecto, vamos a darle doble clic donde dice Header Files, accedemos donde dice x16 header.h, le voy a colocar un nombre, config, la extensión asegúrense que sea h. Voy a borrar todo este contenido, no lo voy a usar. Voy a hacer uso de los bits de configuración, voy a Window, Target Memory Views, Configuration Bits. Voy a hacer uso de, acá voy a configurar cuál va a ser el tipo de oscilador. El tipo de oscilador voy a hacer uso de un oscilador tipo HS. Tienen que tener en cuenta que este DCPIC hace uso de PLL, ¿no? Que son multiplicadores de frecuencia. Vamos a desactivar el PLL, o sea que no vamos a hacer uso del PLL, le voy a colocar HS nada más. Adicionalmente a eso voy a desactivar el Watchdog Timer y genero el código fuente. Copio todo esto de acá y lo pego en mi ventana. Una vez hecho eso de ahí, voy a guardar Save, donde dice Source Files, le doy New, creo un archivo principal, main.c, un nombre main, lo que voy a hacer ahorita es incluir los archivos de cabecera y la frecuencia de reloj, ¿no? O ciclo de instrucción con la directiva define FCI. Ahora, si la frecuencia de mi oscilador, a la mano tengo una frecuencia oscilador de 20 MHz, es lo que contengo acá en estos momentos. Viendo, ¿no? Frecuencia de oscilador entre 4.
frecuencia osciladora entre 4, ¿no? Entonces voy a definir eso de ahí como 5 MHz. Una vez hecho eso de ahí, voy a incluir la librería void config, por ejemplo, UART void punto y coma. Abajo lo que voy a hacer es definirlo, ¿no? Definirlo. En la definición del UART lo que tengo que hacer es primeramente para configurar el UART vamos a ir a su datasheet y lo que vamos a hacer es elegir, ¿no? Cuántos van a ser los datos que voy a recibir o transmitir. En la trama de datos voy a seleccionar de que solamente voy a recibir un byte como dato. No voy a utilizar un bit de paridad y el bit de paro va a ser 1, o sea el bit de stop va a ser 1. Entonces para hacer eso de ahí voy a acceder a sus registros. Primeramente el registro llamado UXMode es lo que va a hacer todo eso, ¿no? En UXMode hacia abajo vamos a configurar de que los datos en la comunicación sea de un byte o que consistan de un byte, que no tengan ni una paridad y que los bits de stop que se van a usar sea solamente un bit de stop, ¿no? Configuramos eso de ahí y voy a colocar paridad de stop, ¿no? No, ninguna de paridad y un bit de stop. Ahora lo que voy a hacer es configurar la velocidad of audios. Para hacer eso tengo que conocer la frecuencia de ciclo de instrucción. Si yo sé que es de 5 MHz porque estoy usando un oscilador de 20 MHz como cristal de cuarzo y divido entre 4 me sale 5 MHz, entonces voy a hacer uso del siguiente registro para configurar la velocidad. Me voy a la tabla donde dice 5 MHz. Como quiero, por ejemplo, ¿no? Quiero que sea la velocidad de 9600 baudios, tengo que hacer uso del registro y colocarlo a 32. Entonces ya configuré la velocidad en baudios. Lo que falta ahora es configurar. Ya está, nada más ya. Allá. Ahora, una vez que ya configuré cómo se va a realizar la comunicación UART, lo que faltaría ahora es saber si está habilitado o no está habilitado, ¿no? Yo ya configuré que los datos van a ser de un byte, que no va a haber ninguna paridad y va a haber solamente un bit stop. Y también ya configuré la velocidad en baudio, ¿no? Que es de 9600. Ahora faltaría decirle al DSPIC si voy a habilitar el puerto serial o no. Con el siguiente bit llamado UART enable, voy a habilitar el puerto serial. Entonces voy acá a colocar eso, ¿no? Habilitar el puerto serial llamado UART. Hago uso del registro U1 mode bits.uart enable igual a la unidad, punto y coma. Con esto de acá ya podemos decir que ya está activado el periférico UART del DSPIC. Ahora, pero yo cómo me voy a dar cuenta cuando en el DSPIC he recibido un dato. ¿Cómo me doy cuenta que cuando recibí un dato por el DSPIC? Es decir, por medio de la interfaz gráfica yo le voy a enviar un dato. ¿Yo cómo me doy cuenta en el DSPIC cuando he recibido un carácter o no? Vamos a ver su diagrama de bloques de la recepción del DSPIC. Acá está su diagrama de bloques de la recepción y vemos que consiste en lo siguiente, ¿no? Yo por el pin RX voy a recibir los datos en forma serial, bit a bit, para ingresar por unos bloques, en la cual lo que me va a importar es que una vez que ya se reciben los caracteres adecuados, dependiendo de la trama de datos que hemos configurado, esos bits se van a agrupar y se van a colocar en el siguiente registro, llamado RxReg. Es decir, para yo acceder a los datos que le he enviado al DSPIC, tengo que leer el siguiente registro. En este registro se van a almacenar los datos que he recibido por el pin RX. Pero yo cómo me doy cuenta cuándo estos datos han sido recibidos y cuándo han sido agrupados.
Para hacer eso de ahí tengo que hacer uso de una interrupción. Esa interrupción se va a llamar interrupción por recepción. Para hacer el uso de interrupción por recepción tengo que primeramente habilitarlo, y antes de habilitarlo debo definir cuál va a ser la prioridad, porque en el DSPIC trabaja con interrupciones por prioridad, ¿no? Una vez que se genere una interrupción, yo voy a saber que los datos han sido recibidos, ¿no? Como han sido recibidos, como consecuencia voy a leer estos caracteres que están almacenados en el siguiente registro. Es decir, el registro RxReg lo que va a hacer es almacenar los datos que ha recibido. Pero ¿cuándo se va a almacenar? Cuando se ha generado una interrupción por recepción, ¿no? Cuando se generó una interrupción por recepción. Entonces vamos a ir a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a habilitar interrupción por recepción. Para hacer eso de ahí, para habilitar interrupción por recepción, se tiene que hacer uso de 3 registros: IPC, IS y IFS. IPC configura cuál va a ser la prioridad de esa interrupción. El IS configura si va a estar habilitado o no va a estar habilitado. Y el IFS es un registro de banderas que te indica si hubo o no hubo interrupción. El X hace referencia a que existen varios registros, por ejemplo, IPC1, IPC2, IPC3. Eso depende del DSPIC. Lo mismo con el IS y lo mismo con el IFS, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a acceder acá. Voy a configurar prioridad, ¿no? La prioridad de la recepción. Interrupción. Con el string de código recién habilitamos eso de ahí. Y luego cuando vamos a hacer esto, hay que borrar. Lo que se va a hacer es atender a la interrupción por recepción en el pin, o por recepción UART en el UART 1, ¿no? Esta interrupción que está acá, vamos a acceder a esta función solo si se genera o se recibe un carácter en el DSPIC. Entonces, una vez que yo ingrese a esta rutina de interrupción, el flag que está acá se coloca automáticamente a 1. Para yo poder leer nuevos caracteres y que me lleve de nuevo esta función, tengo que colocarlo a 0. Limpiar bandera global. Por ejemplo, que sea un char. Va a ser lo siguiente. Voy a hacer uso de un switch. Y como variable, voy a hacer uso del dato, que es un carácter, que es un char, ¿no? Y voy a colocar los casos. Por ejemplo, caso 2 o caso 0, caso 1, perdón. Caso 1, que por ejemplo se encienda el RD0, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo en interfaz gráfica en Python acciono LED ON, lo que yo voy a hacer es enviarle el carácter 1. Es decir, el carácter 1 va a transmitirse a través del FTDI, va a llegar al DSPIC, lo que va a hacer es recibirlo. Una vez que recibe, lo que va a hacer es analizar mediante el switch y determinar si fue un 1. Si es un 1, enciendo el LED. Entonces acá voy a encender LED. Una vez hecho eso de ahí, hago uso de un break. Ahora, ¿qué pasaría si fuera el carácter 2? Lo que va a hacer es apagar LED. 3. LED que esté como salida, hago uso trisf2 igual a la unidad, para que esté como entrada. Configuro el RD0 como salida, al configurar que esté, lo llamo la función configurar, lo que va a hacer es configurar todo esto, que ya lo hemos explicado, y de paso habilita la interrupción por recepción. Y acá está la definición de lo que es la interrupción por recepción, la rutina de interrupción. Y acá, ¿no? Vamos a ir acá para encender. Coloco lo mismo. Coloco esto de acá abajo. Pero
para que parpadee voy a dar delay, ¿no? Ese delay lo voy a hacer haciendo uso de la siguiente función. Por ejemplo, que sean de 400 milisegundos encendido y 400 milisegundos de apagado. Una vez verificado que todo se encuentre adecuado, vamos a verificar eso haciendo uso de la compilación, ¿no?, del programa. Entonces todo está ok, y vamos a compilarlo, ¿no? Vemos que la compilación ha sido adecuada o está bien. Hemos configurado correctamente a la recepción UART en el DCPIC 30F4013. Básicamente, a rasgos modos, algo así va a ser la conexión, ¿no? Yo voy a conectar en el DCPIC 30F4013. Voy a tener que hacer uso de un cristal de 20 MHz, dos condensadores cerámicos para filtrar cualquier ruido, de 22 picofaradio, recomendable, tierra, en el pin 34, que es donde va a estar el LED de 0, el RD0 que está acá, el pin 34. Conecto un diodo LED y una resistencia de 220 ohmios o 330, y por el pin 5 o el pin 1, perdón, conecto a 10K a la alimentación, ¿no? Una vez que ya he programado todo esto, obviamente, bueno, tengo que cargar el código al DCP-30F4013. Ahora, los pines del 26 y 27 van a estar conectados en forma cruzada, ¿no?, al TX y el RX del FTDI. Es decir, el de recepción por parte del DCPIC se conecta al transmisor por parte del FTDI. Lo mismo también para la transmisión del DCPIC, ¿no? Si queremos hacer uso del transmisor del DCPIC, conectamos al receptor del, en este caso, de este driver FTDI. Y por un cable mini USB conectamos el FTDI hacia la laptop o la PC donde está corriendo la interfaz gráfica que está acá, ¿no? Una vez que acciono estos botones, el DCPIC va a accionar el LED dependiendo de qué botón se esté presionando, ¿no? Eso de ahí lo vamos a explicar en la siguiente clase. Voy a explicar a detalle en sí cómo se realizó el programa en Python, cómo se configura en sí la comunicación serial también en Python. Acá falta porque no tengo el puerto. Por ejemplo, ahí está la interfaz gráfica. Cuando yo le doy LED on, acá va a ser LED encendido, LED apagado y acá LED parpadeando, ¿no? Esto lo vamos a visualizar en el siguiente video, explicando en sí el código de Python, cómo es la interfaz gráfica y lo que es la comunicación serial por Python, y luego implementándolo, ¿no?, con el DCP-30F4013, haciendo uso del driver FTDI, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por esta clase. La próxima clase, como le digo, voy a configurar la parte de recepción en el software Python, haciendo uso de la comunicación serial y la interfaz gráfica, ¿no? Bueno, esto ha sido todo. Gracias por ver el video. Espero que se suscriban y compartan el video, y no olviden darle like. Si en caso quieren ver todas las producciones, todos los videos que he realizado hasta el momento, van donde dice Jorge Miranda, redes neuronales, y van a acceder a la lista de reproducciones. Pueden acceder a los videos de Python, DCPIC, PDS, como también redes neuronales. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por el video y nos vemos en el próximo video.